con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Y Fe, Ministerio Mujer Idónea y Pueblo de Guatemala, que Dios les bendiga. Vamos a orar y poner en manos de Dios esta enseñanza. Yo quiero pues que le ponga atención porque hay cosas que nosotros a veces no revisamos en la palabra de Dios y tienen que ver con estos tiempos. Amado Padre, te clamamos, Señor, en este momento y te damos gracias por el conocimiento que nos has dado de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tengas compasión y misericordia de Guatemala. Señor, reconocemos que hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho impíamente muchas cosas, Padre, y ahora te pedimos perdón de todo corazón. Te pido, Padre, que me des sabiduría y que tu Santo Espíritu esté guiando esta enseñanza en el nombre de Jesucristo, y te pido que pongas tus palabras en mi boca y en mi corazón para que yo las diga. Gracias, amado Rey. Amén. Yo quiero recordarle a la iglesia que hace tiempo, mis hermanos, yo tuve una enseñanza de parte de Dios. Respecto a las Torres Gemelas. Entonces me recuerdo que les dije que el Señor me mostró qué significaban esas torres. Y en ese tiempo hablé que era la economía mundial y que eran también las naciones. Y quiero recordarles bien claro, porque ahora estamos viviendo otra vez una cosa igual. Y además, mis hermanos, señalé que el pueblo de Israel no había entendido, ni el mundo entero no había entendido esa catástrofe tan grande que Dios había enviado. Era un sacudimiento para llamarnos la atención y no hicimos caso. Entonces, ¿qué pasó? La economía mundial se vino al piso y saben ustedes que Dios da 7 tiempos. Y 7 tiempos significan un tiempo establecido por Dios para que usted se arrepienta. Por eso el Shabbat se celebra el día 7º. Y ahora precisamente estamos pasando por un proceso igual. Entonces, en el nombre de Jesús, quiero que usted ponga atención a esta enseñanza porque Dios pone tiempos en la palabra de Dios. Habla bien claro, a tiempo y no fuera de tiempo. Fíjese que este año, en el mes de diciembre, yo hablé también a la iglesia y a todos los que oyen mis enseñanzas, que iba a ser un tiempo de dualidad. Y le voy a decir por qué. Porque estamos en el año 2020 y había una doble dualidad. Lo que les expliqué que quería decir que venían cosas difíciles, que iba a venir un tiempo difícil, que iban a haber cosas extremas, o frío o caliente, seco o mucha lluvia, y que iban a venir catástrofes pero extremas. Y estamos viendo que es cierto. Cuando se profetizaban cosas diferentes, el Señor mostraba en la gematría hebrea, que es el lenguaje santo de Dios, que tiene que ver con los números sagrados que Dios nos da pues para conocer. La dualidad significa 2. Y recordemos, si vamos de regreso a la Biblia, en el huerto de Dios estaba Adán y Eva. Ellos en ese momento oyeron la voz del diablo, o sea, la voz de Satanás. ¿Y qué pasó? En ese momento que ellos lo oyeron, vino, mis hermanos, y entró la dualidad, lo que le llaman en Isaías, entró en ellos la iniquidad. Y entonces, ¿qué pasó cuando Dios se dio cuenta de eso? Él los sacó del huerto. Y a veces la gente, y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, sí, pero los que no, no. Porque fueron echados nuestros primeros padres del huerto de Dios, para que ellos pagaran por haber esa desobediencia. Entonces, fíjense. Vino Dios y maldijo la tierra y maldijo a Adán y Eva. Entonces les quiero comentar esto bien claro. Ahí entró la iniquidad. Vemos, por ejemplo, en Isaías también, que en Isaías dice la palabra de Dios que querubín era un querubín protector y que por haber permitido la dualidad, que es la fuerza maligna, que es cuando permitimos que a través del pecado, a través de la transgresión, a través de leyes que hemos violado, entre en nosotros una dualidad, que es una fuerza que se le llama en la palabra una mala inclinación. Y vemos que el mundo está inclinado a hacer solo lo malo. Vemos tanto problema que hay en Guatemala, en el mundo entero, que ya no se respetan las leyes, no se respeta nada, no se respetan a los ancianos, no se respeta a las autoridades, nada. Y yo bendigo a Dios por esta oportunidad porque les quiero hablar claro. Estamos en un mes tan clave,
para que nosotros limpiemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma y espíritu. Y a veces la gente piensa que un ayuno es para que Dios me cambie a mi marido, para que Dios cambie a un hijo. No, hermanos. El ayuno lo hacía el pueblo de Dios cuando había un juicio, cuando venía sobre ellos algo, para pedir a Dios que nos perdonara, para hacer lo que le llaman en el hebreo teshuvah, que significa un arrepentimiento de corazón, un volverse a Dios con todo nuestro corazón, reconociendo que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que hemos violado leyes, que no hemos vivido de acuerdo a los estatutos de Dios ni mandamientos. Entonces estamos hablando de un tiempo totalmente diferente, que son cosas diferentes totalmente. Vamos a leer Isaías 58, vamos a entender qué significa todo eso. Y no es simplemente que usted se ponga a no comer, sino que son cosas también distintas. Porque si yo no como, estoy sacrificando mi cuerpo, estoy matando mi carne, pero estoy hablando de un ayuno que Dios exige en Isaías 58. Vamos a leer. Isaías 58, 1. Grita a voz en cuello, alza tu voz como shofar, como trompeta, y declara a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus iniquidades. Pues me buscan cada día, queriendo saber mis caminos, como nación que hubiera hecho sedacá, y no hubiera abandonado. Mis hermanos, sedacá significa, por ejemplo, cuando la gente actúa con justicia, cuando la gente entiende que tenemos que darle a Dios de lo que el Señor nos bendice tanto, que tenemos que ayudar al prójimo, al necesitado. Mire, a veces me quedo asombrada de oír gente que no es cristiana, como nosotros le llamamos, sino que es quizá de otra denominación, y tiene unas costumbres tan excelentes. Oía un cantante que dijo que él había recibido no sé cuántos millones de premios como el mejor cantante de un país, y que lo primero que hizo fue darle a la persona que él había, pues, por el que había ganado una parte de eso. Imagínese, como reconociendo al maestro, y había dicho que otra parte la había él dirigido para la gente pobre, porque la caridad, según su iglesia, decía que se tenía que ayudar a los pobres y necesitados, y que él había dejado esa parte estipulada, un 10% para la gente pobre. Imagínese, si la gente a veces ni siquiera le da a Dios, ¿cómo le va a dar a los pobres y necesitados? Y usted no sabe lo que significa esa palabra sedacá. Es algo que a usted le quita, lo libra de la muerte, que le quita la iniquidad, y la iniquidad es eso precisamente que estamos ahora viviendo, que por eso ha venido el juicio. Imagínense, en mi iglesia yo explico bastante sobre la sedacá, y explico sobre la teshuvah, que significa un volverse de corazón a Dios. No así como voy a medio ayunar y que voy a quedarme sin comer. No es eso. Es que el ayuno que Dios quiere no es ese. Quiere que usted se vuelva en su corazón en búsqueda de Dios, reconociendo con arrepentimiento. A veces hemos hecho cosas que hemos herido a tanta gente, le hemos hecho tanto daño a mis hermanos, las hemos tratado mal. Esposos que han pues hecho tanto daño a su esposa, a sus hijos o viceversa. Estamos hablando de eso. Saber el dolor que yo le provoqué a una madre contestándole de una manera equivocada, hiriéndola, olvidándome de ella, no dándole, no recordando que ella es mi mamá y que tengo cierta obligación en ciertas etapas de mi vida. Pero no nos olvidamos de todo eso. Y todo eso es lo que se llama sedacá. Ayudar al necesitado, al pobre, pues estar honrando a nuestros padres, especialmente si son ancianos. Entonces, el pueblo ya no lo hace. Le compra a la mamá una cosa de $9.99 FIS y se compra un carro del año, de un carro caro y todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos violando leyes y principios espirituales. Vamos a seguir escuchando Isaías 58 para que usted escuche realmente cuál es el ayuno que Dios quiere. Isaías 58, 2. Como nación que hubiera hecho sedacá y no hubiera abandonado el mandato de su creador. Me piden el juicio de justicia y tienen gran deseo de acercarse a su creador. ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo tienes en cuenta? ¿Por qué no nos hemos afligido y tú no te das por entendido? Afligido es porque es que nosotros hemos dejado de comer, estamos en ayuno desde comida, pero no es eso lo que quiere Dios, fíjese.
en estos tiempos hay algo más especial todavía que hacer. Hay algo que la gente no entiende porque la Biblia tiene muchos símbolos. Entonces está hablando de gente que tiene que entender que el ayuno es abstenerme de muchas cosas en mi vida, de no hacer cosas que hagan daño, de no tomar decisiones que a mí misma me van a perjudicar después, como en este tiempo, que Dios está actuando de una manera correcta, de una manera justa, como dice Daniel, como dice, por ejemplo, Nehemías, como dice Esdras. Tú eres el justo, Señor, nosotros somos los culpables. Tuya la justicia, de nosotros es el pecado. Claro que sí. Y nosotros lo reconocemos. Yo he estado todo este tiempo enseñando en la iglesia eso hace años. Cada año creo que hablo más de esto que de otra cosa, porque quiero una iglesia santa que busque la verdad, que verdaderamente Dios lo limpie, que su alma sea liberada totalmente. Y sigamos orando y oyendo Isaías 58. Isaías 58:3. He aquí que en el día de su ayuno hacen lo que quieren y presentan ofrendas a todos sus ídolos. 4. He aquí que ayunan para reñir y discutir y herir con el puño de la maldad. Fíjate que está hablando ahí Dios de que eso es precisamente lo que el hombre vive haciendo, hiriendo con una maldad tan grande, a veces hasta malinformando a un empleado, a su compañero de trabajo. Hacemos tantas cosas que no le agradan a Dios. Y el problema es que la gente piensa que Dios no ve, que Dios no oye. Pero le quiero decir que Él todo lo ve y todo lo oye. Y el juicio viene exactamente conforme a nuestras obras, y conforme a lo que hablamos y conforme a lo que hacemos. Exactamente ahí está el problema. Y quiero que estoy llegando a la raíz, porque a veces la gente dice, ¿por qué no me oyó Dios? Como me dijo unas personas hace poco, vinieron a mi casa. Maite, dice que hicimos tal cosa, pero no nos oyó Dios. Bueno, le voy a decir lo que le dijo Jesús a un hombre. ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, tienes un poco de dinero, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Ya que ustedes dicen que cumplieron con todo, désenlo a los pobres. ¿Por qué? Porque también el pobre es alguien que nos está ayudando, mis hermanos. Como dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque son personas que si nosotros tenemos caridad con ellos, son una bendición tan grande darle a un necesitado con amor, con respeto. Aquí una persona que me está leyendo, ella sabe que lo que voy a decir, pero yo una vez vi que en un lugar la gente había todo descuido en ese negocio, un descuido tremendo. Y yo le dije a la gente que iba conmigo a ese lugar, ¿saben qué pasa? Que aquí les aseguro que no pagan los sueldos, que están atrasados y que le pagan lo que se les da la gana a los empleados. Entonces hay como tristeza en ellos, hay inconformidad, hay insatisfacción, y entonces este negocio va para abajo. Y si no, ellos no enderezan la barca, si no ponen atención a lo que está pasando, vamos a remodelar, no se trata de eso, es de remodelar mis creencias, mi forma de ser y de actuar. Esa es la raíz del pecado, eso es lo que no entendemos a veces, y ahí es donde viene el juicio, ¿fíjense? Por la falta de ese entendimiento. Yo quiero ir a la raíz, y la raíz clave es que ustedes han olvidado a Dios, que le hemos dado la espalda a Dios, que la Biblia dice que el que es hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y a veces, ¿quién es el que guía a usted? ¿Quién está guiando su vida? O es como el profeta Elías, que se dejó guiar por la voz de una mujer que era una hechicera. Como era hechicera, cuando la amenazó, tenía poder espiritual esa voz. Pero ¿por qué a Elías le afectó esa voz? Porque de seguro había alguna debilidad en su carne, como él lo dice también en Santiago. ¿Verdad? Que él era un hombre pues también sujeto a pasiones. Él lo reconoce, ¿fis? Y el Señor, mis hermanos, actuó con Elías conforme a lo que había hecho. No tuvo miramiento ni decía, ¿cómo es el profeta? Pero exactamente los que estamos en eminencia de parte de Dios o que estamos en un puesto de liderazgo, tenemos que tener más cuidado que otros, porque Dios nos va a pedir cuentas conforme a lo que nos ha dado. Vamos a continuar leyendo. Isaías 58:4. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. ¿Acaso el ayuno que he escogido es que de día se aflija al hombre, que incline su cabeza como junco y que eche cilicio y ceniza debajo de él? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto a Dios?
6. He aquí el ayuno que he escogido, desatar la ligadura de iniquidad. Exactamente, hermano. Fíjese que a veces tenemos iniquidad en el alma y no nos damos cuenta. Y la iniquidad es, tenemos maldad. Hemos permitido que Satanás entre a guiarnos casi nuestra vida. Hacemos lo que él nos dice prácticamente. Fíjese que somos cristianos a veces y vendemos un prepuesto que ya no está bueno. Vendemos algo que ya no sirve. Arreglamos un carro y le ponemos repuestos usados. Y eso no se puede hacer. O sea que tenemos maldad en nuestro corazón. Y él está diciendo ahí que nos desatemos de eso. ¿Y cómo nos vamos a desatar? Pues cuando le pedimos a Dios de corazón y nos arrepentimos por todo eso. Si yo me arrepiento de corazón, Dios me va a escuchar. Pero tiene que ser un arrepentimiento en donde yo sienta el mal que hice. No simplemente, Señor, yo te confieso, no, sino que sentir que hice yo. Recordar algún acto de mi vida donde yo hice tanto daño y que por eso ahora estoy recibiendo la retribución a lo que yo hice. Esa es la verdad. Si miramos el mundo entero, si usted observa lo que está pasando y en cada país, va a entender por qué es ese juicio. Lo va a ver muy claro. Isaías 58:6. Soltar las coyundas del engaño. Coyundas es una atadura que a veces tenemos en el cuello, que somos muy rebeldes, ¿ves? Y la rebelión nos engaña. Hace que nosotros hagamos una cosa que nada que ver, ¿ves? Nos tienen engañados, o sea, porque Satanás es el engañador. Él vino a matar, a robar y destruir. Entonces tenemos que entender cómo es esa fuerza del mal que está operando en uno. Y a veces usted piensa que es una idea suya. No, a veces usted está en una dualidad y el que le aconseja que haga ciertas cosas no es Dios, yo conozco mucha gente en la iglesia, por ejemplo, pues no solo la mía, sino que, fíjese, pastora, que el Señor me dijo que pusiera este negocio. Y es un negocio que no puede Dios aconsejarles, porque ni siquiera conocen ellos de qué se trata ese negocio. Yo soy financiera y sé pues que va a fracasar ese negocio. Y usted le dice, mire, tiene que tomar en cuenta eso, tiene que tomar en cuenta que, sí, lo estoy tomando en cuenta. Después usted mira que quebraron. ¿Por qué? Porque están en un negocio y dicen que Dios se los dijo. Yo no le creo. Porque Dios va a dar un consejo sabio y de acuerdo a lo que yo doy, y si Él ve que yo le cumplo, Él me va a aconsejar y me va a dar las habilidades que necesito para llevar a cabo ese negocio. Dios cuando dice que sí, me va a ayudar a mí a entender cómo llevo a cabo también ese negocio. Pero no confundamos una cosa con otra. Vamos a seguir oyendo el Isaías 58, estamos leyendo. Isaías 58:6. Que se liberen los oprimidos y que se rompa todo yugo. Sí. O sea que debería preguntar, ¿a quién tengo oprimido? Quizás hasta la mujer, hasta el marido tiene oprimido. Va de preguntarle, va de vigilarlo como que fuera la mujer policía o quizás los hijos. Mis hermanos, está bien corregido, pero no hasta quitarse la cólera con ellos. Entonces tenemos que revisar nuestra conducta, nuestra forma de actuar. O sea, ¿a quién tengo yo oprimido? Quizá con la muchacha no la dejo, pero ni siquiera que respire. Quiere descansar un rato y le digo, mira, es que no suele estar sentado. Y la patoja se pasó todo el día o toda la mañana trabajando. Yo tengo que ser prudente y darle un poquito de descanso también, ¿ves? O sea que ¿a quién oprimo en mi vida? Quizá yo misma me estoy oprimiendo. Quizá yo misma con las exigencias para mi propia persona. Isaías 58:7. Es para compartir tu provisión con el hambriento. Exactamente, ¿eh? O sea que el ayuno es para que usted le dé al necesitado. Fíjese, es una exhortación tan grande. ¿Sabe usted que yo conozco gente que conoce la palabra, pues la Torá, que son los judíos? Ellos conocen esto, mis hermanos. Lo conocen también, por ejemplo, ciertas pues hijos de Abraham por la fe, lo conocemos todo eso. ¿Y qué hablo yo en la iglesia? Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema, ayude a un necesitado, busque gente necesitada. Una vez mi hija Paola tenía una necesidad de algo allá en Barcelona, pues para que la llevaran a un congreso. Y dije, mi hija, ¿querés que Dios te escuche? Pedirle a Dios que te ayude. Y entonces ayuda a la gente pobre. Y vas a ver que Dios te va a quitar los estorbos. Pero no nos cuesta meternos la mano a la bolsa a veces para ofrendar, mucho menos para ayudar al pobre. Y ahí es la exhortación que habla Dios. Y es el ayuno que dice Dios que necesita. No solamente dejar de comer, es algo más todavía. Mucho más que eso es el ayuno. Porque es el que Dios quiere.
Isaías 58, 7. Y que hospedes en tu casa al extranjero, y para que cuando veas al desnudo, lo cubras de ropas. ¿Y quiénes son los desnudos? Es aquella gente que a veces, mis hermanos, está en vergüenza porque les pasó algo, quizás los despidieron, cayó en un pecado. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Fíjense, desprestigiándolos. Por ejemplo, a veces un presidente hizo algo muy bueno, con una cosita que haga mala va a demandar memes insultándole sin una falta de respeto. Y la Biblia, que dice en la palabra, que nosotros tenemos que respetar a las autoridades. ¿Sí? Ahí estamos fallando totalmente. Después vamos a encontrar hijos que no nos respetan para nada. ¿Por qué? Fíjese que yo conocí una persona que era candidata a alcalde de un lugar. ¿Y sabe qué? Dije yo, esa no va a quedar nunca. Porque yo sé cómo es él. Y Dios no va a permitir que quede una persona así. Y no quedó, por supuesto. Porque yo conozco en la palabra de Dios lo que dice Dios al respecto. Y es maravilloso que Dios me haya llamado a mí a conocer su palabra. Pues no la conozco toda, pero una parte que conozco, le doy gracias, fíjese. Porque eso me ha ayudado a ser una mujer tranquila, feliz, sin problemas. Por ejemplo, gracias a Dios no me falta nada porque Dios es grande y bueno. Y soy una mujer sana, fíjese. Yo quiero bendecir a Dios. Nunca he estado hospitalizada, fíjese, porque tengo una enfermedad. Así es que doy gracias a Dios por eso. Isaías 58, 7. Y para que no te ocultes del que es tu propia carne. A veces, mis hermanos, fíjense que vi una vez una señora que yo estaba pues en la casa de ella cuando llegó un pariente de su marido y era un hombre pobre. Y a ella en vez de presentarlo, mire, él es mi cuñado, mire, se paró con una cara tan enojada y le fue a decir que se largara, que qué estaba haciendo ahí, que no tenía por qué llegar ahí, que tenía que ir al negocio de ella. Mire, mis hermanos, y era una mujer supuestamente de Dios. Yo vi cómo se levantó, pero con una rabia, fíjese. Y poco tiempo después vi cómo Dios le retribuyó. Porque Dios nunca se queda callado, mis hermanos. Y menos que humillemos al pobre y al necesitado. Yo quiero bendecir a Dios por esas enseñanzas que Dios me ha dado a mí. Y eso me ha hecho cambiar mi vida. Cambiar de corazón. Isaías 58, 8. Entonces brillará tu luz como la mañana. Pero en conclusión, ¿qué es lo que pide Dios? Fíjese, ¿qué es lo que le pide a usted? Quitar las ligaduras de impiedad, quitarse la maldad del corazón, dejar ir libres a quien, a los oprimidos, que parta mi pan con el hambriento, que me recuerde del pobre. Mis hermanos, si usted observa la Biblia, lo que pasa es que a veces no nos fijamos en ciertos hechos. Fíjese que cuando fue el pueblo de Israel llevado a Babilonia y que lo llevaron 70 años cautivo, ¿sabe por qué lo llevaron? Porque no habían puesto a descansar la tierra. ¿Y por qué la gente no la pone a descansar? Porque se ha olvidado de un mandato divino, que la tierra tiene que trabajar 6 años y el 7º descansar. Y en ese año, si el árbol produce frutos, tiene que dejarlo para el necesitado. Fíjese que la gente sepa eso. Y somos incapaces de darle a la gente pobre un poquito de lo que Dios nos da. Entonces, mire la ley espiritual que hay. Entonces, habían pasado 7 años, por ejemplo, 7 shemitas que le llaman ellos. O sea que 7 por 7, 49 años que no habían hecho eso. Habían llegado a 70 años, fíjense que no habían hecho eso. Fueron los años que llevaron cautivos al pueblo de Israel. Es una cosa tan seria. Y le puedo señalar una cosa tan simple como cuando cayeron las Torres Gemelas. Cayeron las Torres Gemelas en el año 2001. Yo advertí en la iglesia porque Dios me dio una palabra clave para que por favor la gente corrigiera todo eso, para que no se le fueran sus finanzas, porque ahí hubo como decirle, hubo un sacudimiento económico a nivel mundial. Entonces, hermanos, por favor, ayuden a los pobres, busquen una gente necesitada, por favor, denle de comer al hambriento. Usted no sabe el poder que tiene hacer eso. Entonces vino a la gente y empezó a hacerlo. Les quiero decir que en mi iglesia nadie quebró una empresa, nadie cayó en nada de eso. ¿Por qué? Porque dije, ustedes tienen que obedecer porque lo dice su palabra. Y eso es lo que había pasado, mis hermanos. Entonces, en ese tiempo que cayó la economía en Estados Unidos, ¿qué hicieron en esos Estados Unidos? ¿Se arrepintieron? ¿No? ¿Se asustaron? Empezaron, ahí aparecía la gente toda preocupada, toda asustada. Y así es la gente, mis hermanos. Con las plagas de Egipto, los egipcios no tuvieron temor de Dios, sino que sabe por qué le llegaron 10 plagas. No esperemos que venga otra, hermano. Están anunciando que ya viene otra. Por favor, no espere eso. En el nombre de Jesús no lo haga. Fíjense, pues no hicieron nada. ¿Sabe qué tenían que haber hecho ellos? Arrepentirse.
pedir perdón a Dios, reconocer que el Dios que habitaba, pues que proclamaban la gente hebrea, ese era el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios compasivo lleno de misericordia. Pero ¿qué hicieron ellos? Le tenían miedo a las plagas, no a Dios. No tenían temor de Dios y les vinieron 10 plagas y después fueron ¿qué? Eliminados. ¿Estamos entendiendo ahora? Yo quiero ir a la raíz, mis hermanos, quiero que usted comprenda que tenemos que hacer algo, no simplemente, ya no voy a comer todo el día y no hacer nada. Y después, ya no aguanto el hambre. No, no se trata de eso. Se trata de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y quise dar hablar de eso este día, porque estamos todavía con este problema encima, esperando que Dios intervenga, pero Él no va a intervenir si no hay arrepentimiento, porque la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay. Tenemos que revisar nuestro corazón, como dice Joel, que vamos a leerlo después, está en Joel capítulo 2:13. Vamos a revisar después. Isaías 58:8. Entonces brillará tu luz como la mañana y tu justicia brotará pronto. Delante de ti irá tu justicia y la gloria de Dios será tu compañía. Fíjate, primero tengo que hacer justicia, tengo que ser justo, para que la gloria de Dios, ¿qué? Me siga. ¿Estamos comprendiendo? La gente, como dice la palabra de Dios, me piden justos juicios como gente que honrara a Dios. ¿Cómo voy a contestarles así? Pues en muchos países, mis hermanos, por más de que ayunen y todo, tienen que hacer eso. Si no hacen eso, no pasa nada. Eso es bien claro. Yo saqué varios mensajes en YouTube, pues en Facebook, para que la gente supiera que había que hacer. He visto que se dedican a estar diciendo cómo es que no se contaminan, que se laven las manos. Está bien todo eso, está muy bien. Que se laven las manos, que se echen no sé cuánto, todo está bien. Pero se olvidan de lo más importante, que es la limpieza del alma, la limpieza del corazón, que es tener un espíritu afable y apacible, tener un espíritu lleno de paz, lleno de amor, lleno de respeto, de consideración para el prójimo. De eso nos olvidamos. Y ahí es donde está señalando Dios. No está señalando tanto que yo, como dijo Jesucristo, ustedes se preocupan porque mis discípulos no se lavan las manos para comer. Miren la enseñanza que nos da nuestro amado Jesús. Está en Marcos 7. Señor, ¿por qué es que tus discípulos no se lavan las manos y los fariseos sí? Ya vio, mis hermanos, o sea que estamos malinterpretando las cosas. Yo digo que está bien, pero mire la prioridad para Jesús. Y dice él, es que si se contaminan, no hay problema, pero eso no contamina el cuerpo. Lo que contamina el alma y el cuerpo es lo que sale del corazón del hombre. Eso habló claramente Jesucristo. Y lo vamos a ver quizá un momentito después para que escuche las palabras de nuestro amado Maestro Divino, nuestro amado Jesús de Nazaret, nuestro amado Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, es el unigénito, para que usted escuche esas palabras tan hermosas de Él. Entonces cuando llames, Dios te responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el engaño. Es que nos está hablando tan claro Dios, más claro no nos puede hablar. Cuando tú hagas todo eso que estamos hablando, cuando tú leas Isaías 58 y subrayes ahí que lo que tienes que hacer, mira, cuando tú lo hagas, Dios te va a decir, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga, hijo, por ti? Mis hermanos, es una maravillosa enseñanza de parte de nuestro amado Padre a través de Isaías. Sigamos leyendo. Isaías 58:9. Si quitas de en medio de ti el engaño, el dedo amenazador y las palabras arrogantes, y si abres tu alma a los hambrientos y satisfaces el alma afligida. Mis hermanos, oiga eso porque es una enseñanza maravillosamente divina. Quiero que lo repitamos, Mina, porque quiero despacio para que lo entendamos. Y esa es la prioridad que habla Dios. Mira, está hablándonos tan claro, muy claro. Isaías 58:10. Y si abres tu alma a los hambrientos y satisfaces al alma afligida. Hay gente, a mis hermanos, a veces a mí me han juzgado a la gente, pero voy a decir por qué. Mina sabe lo que voy a contar, que una vez yo encontré una viejita en un restaurante y tenía su pierna totalmente con llagas.
Entonces yo vi que la señora tenía necesidad de ayuda. La invité a almorzar y ahí le dije que yo la quería llevar a un lugar para que ella, pues, para que le pudieran dar toda la medicina que necesitaba y que iba a orar por ella. Entonces llamé al hijo de mi esposo y le pregunté que, como él es médico, que qué le podía dar para la diabetes y todo. No le dije para quién, sino que solo yo sabía para quién. Y yo le ayudé bastante a esa señora. ¿sí? Le pagué hasta una, pues, que estuvo hospitalizada y lo hice con todo mi amor. Sabe que era una oportunidad que Dios me estaba dando. Cuando miremos una oportunidad así, no la dejemos ir. Esa compasión que yo sentí por ella fue porque mi madre tuvo diabetes. Y lo hice como una gratitud a Dios porque mi madre nunca se le hizo una llaga en sus piernas, porque era una sierva de Dios. Era una sierva que ella pues servía en el Príncipe de Paz. Y era una sierva, mis hermanos, que oraba por los pastores. Hacía ayunos por ellos, a mí me consta. Ella oraba por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos. Y tengo dos sobrinos que son pastores. ¿eh? O sea que las oraciones de mi madre llegaron al trono de la gracia de Dios. Entonces yo me recordé de ella y dije, Padre, te doy gracias porque mi madre no tuvo ni neuropatía, ni tuvo, Señor, llagas en las piernas. Y por eso le voy a ayudar a esta mujer en gratitud a ti, en honor a lo que hiciste por mi madre. Y esa es una parte que tenemos que aprender a ser agradecidos. No darlo todo por sentado como que Dios tiene obligación de darme un hijo sano, una hija sana, una hija correcta, no. Es porque hay algo que yo hice, hay algo para que Dios pueda actuar. Yo no sabía lo que iba a pasar y Mirna sabe que hice cosas antes de, como que Dios me había puesto en mi corazón a hacer algo para que yo estuviera ya lista, estuviera preparada, fíjese. Yo bendigo a Dios por ese conocimiento que ha dado a la iglesia y personalmente pues a mí, que me ha despertado para que yo entienda todo esto de hace muchos años. Isaías 58:10. Tu luz se levantará sobre las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la luz del mediodía. O sea que Dios me arrancará la oscuridad cuando yo haga todo eso. Y en vez de oscuridad me va a llenar de luz. O sea que esa iniquidad que estaba operando en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mis ojos, en mis oídos, esa se va a ir de mi vida, fíjese, y me va a dar la luz de Él. Y como dijo Jesucristo, entonces voy a ser yo la luz del mundo. No como a veces yo soy la luz del mundo porque así lo dice la palabra. No, si yo he permitido que Dios a través de todos esos actos de amor y bondad y misericordia de Dios y obedeciendo su palabra lo he hecho. Entonces viene la luz de Jesucristo a iluminar mi alma y mi vida, a que yo haga exactamente lo que tengo que hacer en estos tiempos. Isaías 58:11. Y te guiará Dios continuamente. Amén. Saciará tu alma en tiempos de sequía. Sí. Y dará fuerzas a tus huesos. Serás como huerto bien regado. Amén. Y como manantial, cuyas aguas nunca faltan. Amén. 12. Y tus descendientes reedificarán los lugares antiguos que fueron desolados. Amén. Levantarás los cimientos de muchas generaciones y será llamado reparador de brechas, restaurador de sendas para habitar. ¿Y sabe por qué habla Dios eso? Porque si usted corrige todas esas cosas que ha hecho mi hermano y obedece a la palabra, usted puede reparar una brecha. Son a veces espacios que se han abierto en nuestra vida, portales espirituales que hemos abierto para que entre la maldad, para que entre el juicio, como es el caso de ahora. Fíjese que en la palabra de Dios hay unas fiestas de Dios que están en Levítico 23. Y mi hermano lo voy a decir con toda propiedad porque es cierto. Hay lugares que piensan que esas son fiestas para los judíos. Perdón, no dice eso la palabra. Dice que son fiestas para Dios. Y que lamentablemente para mucha iglesia lo celebran solo los judíos. Yo sí lo celebro hace como unos 20 años, quizás antes de que falleciera mi esposo. Yo celebraba todo eso a mis hermanos. Porque el Señor me despertó una noche, me lo señaló y me dijo lo que tenía que hacer. Me expuse a las críticas de todos, a mí no me interesa. Pero Dios ha sido conmigo tan misericordioso y fiel. Mire, ha enderezado cosas en mi familia que yo ni siquiera entiendo por qué lo ha hecho. Porque yo sé que en su palabra decía eso, que yo celebro las fiestas divinas.
Y la Biblia dice, ahí están señaladas todo lo que tenemos que hacer en cada fiesta. Estamos esperando pues que venga la Pascua, ¿verdad? Para recordar el tiempo y el sacrificio de Jesucristo. Y sabe usted que son 40 días que se prepara uno, porque así lo dice la palabra de Dios en el hebreo, que son 40 días. Y ahí está exactamente el número 40 del año 2020. ¿me? O sea, nos está hablando Dios de que era tiempo de preparación, pero no como siempre. Este año marcaba algo distinto, porque eran 20 y 20 son 40. Estaba hablando de que nos recordáramos de los 40 días donde Dios, mis hermanos, pues mandó a Noé que hiciera algo, donde Dios puso, por ejemplo, salió el pueblo de Israel de Egipto y se tardó 40 años. ¿Y sabe qué tristeza que se tardaron 40 años cuando el trayecto era como de 11 días? Más o menos, ¿por qué? Porque por quejarse ellos y estar blasfemando contra los siervos, estar quejándose, estar diciendo que se querían regresar al mundo, que era Egipto. Entonces, mis hermanos, el Señor atrasó todo eso. ¿Cuánto tiempo quiere usted que atrase Dios que este virus se vaya de Guatemala para siempre? ¿Cuánto tiempo quiere Guatemala esperar que este virus sea totalmente desechado de Guatemala por Dios, no por nadie? Es Dios que lo va a echar, ¿fis? Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar? El pueblo de Israel no entendió eso y esperó 40 años. Y Dios nos está marcando este año 2020, 40, Maite, 40 años en el desierto, 40 años que estuvo, por ejemplo, Moisés delante de 40 días que estuvo en la presencia de Dios, 40 días por haber pecado otra vez, era 40 días. Fíjese, de limpieza para poder accesar al trono de Dios. Fíjese tan claro que era. Si usted mira la historia, el número 40 tiene mucha connotación que se habla de limpieza del alma, de limpieza del corazón, que rasgue su corazón y no sus vestiduras, que mire lo que hay en su corazón, pero no lo va a ver si no se rasga, si no dice, Señor, abre mi corazón porque necesito ver qué hay en él. Entonces estamos viendo muy claro lo que está pasando en Guatemala y en el mundo entero, ¿ves? Y usted, yo lo exhorto para que lea la palabra, para que mire lo que estoy diciendo. Y era 20 y 20. Además habla de 2, el número de Navidad. Fíjese, pues habla de 4, porque 2 y 2 son 4. Habla de puertas que están abiertas en el mundo entero, por donde entró este virus. Habla de puertas, porque, por ejemplo, la letra Dalet en la palabra de Dios es número 4. Y está hablando de puertas y habla de un hombre pobre. Mire tan clara que es la palabra de Dios. Yo le digo eso porque estoy un poquito de gematría hebrea, donde sé qué significa, por ejemplo, la primera letra del hebreo es número 1, la segunda 2, y estamos hablando de la cuarta letra que significa Dalet. Y la Dalet habla de un hombre pobre que está esperando que lo ayuden, y está hablando también, mis hermanos, de las puertas espirituales, que son los 4 puntos cardinales, que está hablando de todo eso. Y entonces cuando yo oía pues las profecías que había en el año 2020, decía, no son así porque hay que conocer la gematría divina. Ahí en la gematría vamos a ver exactamente lo que significa esto. Y cada año yo hablo de la gematría divina, no de lo que de que a mí se me ocurra, sino que yo hablo porque me pongo a estudiar la gematría de ese año y es tan exacta, tan increíblemente perfecta. La gente que va a la iglesia sabe que se ha cumplido todo. Y eso lo dije yo en el mes de diciembre, que iba a haber un año de mucha fuerza dual, porque estaban 2, y que era algo muy serio. Y luego que era el número 40, que era el número 4, expliqué qué significaba. Pero mire, tan claro que más no nos puede hablar Dios. Lo que pasa es que por ignorancia no saben muchas cosas. Isaías 58, 13. Si apartas tu pie por causa del Shabbat, si te abstienes de hacer tu voluntad. Fíjate que la gente piensa que Shabbat es una celebración como religiosa, y no es así. Mis hermanos, el Shabbat es un día de descanso, pero también habla que usted deje descansar su tierra, que si tiene un negocio que deje descansar ese día a los empleados, que si tiene una empleada en su casa que ese día no les exija tanto, que si ya se quiere quedar ahí, pues que entonces que se quede, pero no vayamos así, que tenés que hacer oficio, que la comida te tenés que ganar, no. Es un día de descanso, de reposo, pero también habla Dios de algo muy importante. ¿Por qué no se recuesta ese día en Dios, el día sábado, el Shabbat, o tome cualquier día? Porque no sabemos realmente qué día sábado es el Shabbat, porque la Iglesia Católica cambió el calendario hebreo y metió el gregoriano. Entonces no sabemos qué día realmente era el Shabbat. Pero mis hermanos,
Si vamos al calendario gregoriano, pues vemos que el día sábado es un día que habla Dios también de reposar de mis problemas, de confiar en Dios. Por eso dice la palabra que Jesús es nuestro Shabbat, ¿ves? Porque tenemos que creer en Él, confiar en Él. Hoy, por ejemplo, que estoy predicando, es día domingo, pero en el calendario hebreo eso no me dice nada, sino que me habla de Shabbat, ¿ves? Porque ese día tengo que reconocer que es un día donde yo puedo pedir milagros, acercarme a Dios, arrepentirme, aprovechar eso, fíjese, para acercarme a Dios. Es el día del Señor, ¿estamos entendiendo? Es el día del Señor donde yo voy a buscarlo a Él de corazón, donde voy a servirlo, fíjese. Mire tan diferente que es lo que la gente piensa. Así es que vamos a recordar esto en el nombre de Jesús, y ahí está hablando la palabra, claro. Usted va a decir, porque es el antiguo pacto. Entonces, Jesucristo dijo que Él venía a cumplir el antiguo pacto, no a quitarlo. Él lo dijo con sus palabras. He venido a cumplir el pacto, la Torah, no abolirla. Y él fue claro, fíjese. Y mucha gente dice, no, es que eso ya no, porque es para los judíos, porque ellos son los únicos que se celebran eso, ellos son los únicos. Y por eso la salvación viene de los judíos, dice la Biblia, porque ellos conocen los tiempos de Dios. ¿Conocen qué? Los tiempos de Dios. Amén, aleluya. Isaías 58:13. Si te abstienes de hacer tu voluntad en mi día santo y consideras el Shabbat como delicia, gloria de Dios, amén, y lo honrares, no andando durante él en tus propios caminos, ni según tu voluntad, ni hablando palabras ociosas. 14. Entonces te deleitarás en Dios y te hará cabalgar sobre los lugares elevados de la tierra. Amén. Y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Dios así lo ha dicho. Amén. Mis hermanos, fíjense que ¿por qué es que solo habla del Shabbat en ese caso? Porque dice que la gloria de Dios se moverá ese día. ¿Y sabe usted qué es la gloria de Dios? Es la misericordia, la compasión. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, ¿qué hizo Dios? Se mostró como el Dios compasivo, misericordioso, clemente, que perdona. Y ese es un día especial. Es un día que Dios puso en el calendario, y yo doy gracias a Dios por este varón que sabe presidente, porque decidió que el día sábado fuera ese ayuno, mis hermanos. Tiene una connotación maravillosa ese día tan grande. Yo pues le doy gracias a Dios por todos los que ayunaron, por todos los que se buscaron a Dios de corazón, los que me pidieron perdón. Yo lo hice, gracias a Dios tengo tiempo de hacerlo. Yo sí ese día siempre le pido a Dios perdón. Lo uso para recordarme de tantas maravillas que ha hecho Dios en mi vida, para recordar cómo Dios me ha perdonado, cómo Dios me ha limpiado, cómo Dios ha sido lleno de misericordia conmigo. Y vamos a ver ahora, mis hermanos, Joel capítulo 2:13. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse a Dios su creador. Vuélvanse significa arrepiéntanse de corazón. Arrepiéntanse, examinen su corazón, ¿ve? Porque dicen rasguen su corazón y no sus vestidos. Porque los judíos hacían eso, que se rompían el vestido cuando iba una noticia de juicio y todo. Entonces, pero dice Dios, abran su corazón, rásguese, mire qué hay dentro de su corazón. Fíjese qué tremendo. Está hablando muy claro el Señor. Y está hablando, mis hermanos, que eso es lo que tenemos que hacer, revisar mi corazón. Como decía David, examina, oh Dios, mi corazón y mira si en él hay qué, iniquidad. Y límpiame, cámbiame. Porque Él es compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en favor, gracia, misericordia, compasión, bondad. Amén. Ese es el problema que mucha gente ha abusado, porque mira que hace tanta barbaridad y no pasa nada. Pero ahí está, mis hermanos, la benignidad de Dios, ¿ves? Está la benignidad tan grande del Creador, que a veces hacemos tanta cosa que le desagrada a Él y vemos que no pasa nada. Ay, a mí no me pasa nada, a pesar de que me porto mal, a pesar de que soy aquí, de que soy allá. Pero Dios todo lo mira. Pero cuando llega ya el momento en que Dios está cansado, es cuando vienen estos problemas que están viniendo ahorita a todo el mundo. Exactamente así es.
Joel 2:13. Tardo para la ira y grande en favor, gracia, compasión, misericordia, y que se duele del castigo. Porque la gente piensa que Dios está, pero usted cree que a Dios no le duele lo que está pasando. Ver a tanta gente, a tantos hijos de Él que están pasando problemas, mis hermanos, que están pasando necesidades en estos tiempos, que a veces no hay suficiente comida para tener en mi mesa. Pero es por todo esto, fíjese, porque no corregimos las cosas que hacemos, porque todo tiene que ver como por ejemplo como con lo que yo hago. Fíjese, el juicio viene ahí con lo que hace mi corazón. Uh-huh. Joel 2:14. ¿Quién sabe si se volverá y nos multiplicará y engrandecerá su bendición en su tierra, con la ofrenda de flor de harina y de libación para Dios su creador? Ahí está la situación que es lo que la gente no le gusta. Yo le digo a la gente, mire, usted quiere que Dios lo escuche, haga una ofrenda. Mire lo que está diciendo ahí. Usted se va a dar cuenta que en todo lugar que había un juicio y se ponía una ofrenda, Dios la requería. Miremos a David, mis hermanos, cuando él cometió un error, que empezó a censar al pueblo para ver qué fuerza militar tenía. Un hijo de Dios no tiene que ver con qué fuerza cuenta, sino que con qué poder de Dios está contando. Si Dios está de su lado. Eso es lo que tenía que entender David, no estar viendo qué fuerza militar tengo, con los que voy a ir a la guerra. No importa, mis hermanos, yo puedo ir a un juzgado, a un tribunal sin nadie. Dios es el que va a librar la batalla por mí, porque si soy su siervo y sierva, tengo una bendición de parte de Él, que dice la Biblia en Isaías 54, que mi salvación viene de Él, ¿verdad? Entonces no tengo que estar confiando en que sea el mejor abogado, en que sea aquí, sino que tampoco va a llevar un abogado ignorante, pero tengo que creer más en Dios que en el hombre. Y ahí estamos hablando bien claro, ¿me? Joel 2:14. ¿Quién sabe si se volverá y nos multiplicará y engrandecerá su bendición en su tierra con la ofrenda de flor de harina? Con la ofrenda, ¿ve? Mis hermanos, ¿sabe qué? Vaya usted, cuando vaya, deje una ofrenda así aparte para su iglesia, apártela para Dios. Quizá en su iglesia, así como ahora que estamos nosotros, por ejemplo, pasándonos a otro lugar, necesitamos tantas cosas, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere. Mire, que yo aparte un poco de lo que Dios me da para llevar ahí, para que sea para eso, para la casa de Dios, para que nos pasemos a este otro lugar, porque ahí donde estamos no hay parqueo. Entonces yo quiero otro lugar. Entonces esa es la ofrenda que Dios quiere. Y si no, y también busque un pobre, un necesitado, que nunca le pueda pagar lo que usted le va a dar, y regálele un poco de dinero. Pero primero a Dios, porque está hablando Él. Es una ofrenda para Dios. Joel 2:14. Con la ofrenda de flor de harina y de libación para Dios su creador. Joel 2:15. Suenen shofar en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Mis hermanos, mire, voy a contar una cosa que leí yo, pero da como un sentimiento de tristeza, pues, porque a veces la gente no entiende. ¿Sabe usted que cuando cayó la otra vez la bolsa de valores en Nueva York, que fue en el año 2008, 7 años después del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Que hubo un sacudimiento en la bolsa de valores de todo el mundo? Después volvió a haber una peor todavía en el año 2008. ¿Y sabe qué pasó? No sonó la alarma. Ellos tienen una alarma ahí, que cuando pasa una cosa en la bolsa de valores ponen una alarma. ¿Y sabe usted que no sonó? ¿Por qué no sonó? Si era algo que estaba pues conectado. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo la gente. Estaba Dios señalando el adormecimiento que hay, mis hermanos, en las naciones. El adormecimiento que hay en el mundo entero, fíjese. Porque no despertaron. Y realmente no se dieron cuenta, porque no se arrepintieron, mis hermanos. No pidieron perdón ni se arrepintieron, por favor. ¿Fíjese? Ahí está, ¿ya veo? Joel 2:16. Reúnan al pueblo, honren la reunión, junten a los ancianos, junten a los jóvenes, sí. Y a los que aún son amamantados, salgan de su cámara el novio,
y de su tálamo la novia. 17. Lloren los santos, ministros de Dios, entre la entrada y el altar, y digan: perdona, oh Dios, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad. Mis hermanos, me da tanto sentimiento que Dios, pues, como es que Él no quiere que pase todo eso, fíjese, ¿ya veo? Está hablando de lo que tenemos que hacer como pueblo santo de Dios, fíjese, como pueblo de Dios, como todos los que creemos en Dios, en Jesucristo, no importa la denominación, pero que creemos en Dios, en un Dios justo, en un Dios todopoderoso, lleno de misericordia. Pero oiga lo que le digo, hermano y pueblo de Guatemala, si no hacemos nada, no pasa nada. Y le hablo al mundo porque a mí me oye mucha gente de otras naciones. Por favor, oiga lo que dice la palabra de Dios, fíjese. Si usted no hace nada, no pasa nada. Está hablando de darle a Dios primero, después de hacer muchas cosas, fíjese. Y tenemos que obedecer la palabra santa y divina. Por favor. Joel 2:17. Perdona, oh Dios, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad, para que los gentiles no dominen sobre ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Creador? Entonces Dios, sintiendo celo. Y vamos a pensar ahora, cree que mucha gente no lo dice. Y no que la gente habla de Dios porque le habla aquí que hace milagros y todo. ¿Dónde está Dios? Pero no saben qué es el pecado, qué es la iniquidad, qué es la maldad la que está operando ahorita. Y eso es lo que está causando todo esto. Yo soy segura, mis hermanos, que si hay gente que de veras cumplimos y vamos a cumplir lo que Dios demanda, esto se va luego de Guatemala, se va luego del mundo entero. Yo quiero aprovechar ese tiempo para orar, para pedirle a Dios con todo mi corazón, mis hermanos, por todo el mundo, porque no solo Guatemala. Y oigan a nuestro Creador, que Él no quiere, fíjense. Nos está hablando claramente, está hablando bien claro lo que tenemos que hacer para evitar estos desastres, para evitar este oprobio. Mire, Él no quiere que venga el oprobio. Lamentablemente ya está aquí en muchos países ya. Entonces, mis hermanos, tenemos que actuar ahora rápido. No es nada más, por favor, hermanos, pueblo de Guatemala, de que voy a ayunar, no voy a comer nada y me voy a dedicar a otras cosas. No, es búsqueda de Dios, pedirle perdón, reconocer que hemos hecho daño. Hay gente que me dice: yo no sé cómo pedirle a Dios perdón. Yo no sé qué malo he hecho. Mis hermanos, si usted ha lastimado a su mamá, a su papá, a mucha gente, si le ha hecho daño, si ha actuado mal, si ha hecho que esa persona tenga problemas en su vida, si no ha sido agradecido, fíjese con él. Y eso es lo que está pasando. Tenemos que agradecerle a Dios y a mucha gente. Yo tuve una madrastra que era demasiado drástica conmigo, pero sabe que le soy muy agradecida, porque no tenía ninguna obligación de educarme ni formarme, y lo hizo. Y le doy gracias a Dios por esa mujer, fíjese. Mucha gente la odiara. Yo no puedo odiar a esa mujer que me enseñó a tener disciplina, me enseñó muchas cosas en la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Ella fue mi maestra, fíjese. Y hay muchos maestros en la vida que nos aparecen y nosotros no los vemos porque somos egoístas. Somos incapaces de abrir nuestros ojos y entender lo que están haciendo en nuestra vida. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor. Y te pido, Padre, que tengas compasión y misericordia de Guatemala, de todo el mundo, Señor. Señor Santo, hay tanta gente que es buena, Señor. Y espero, Padre, que pase lo que dice tu palabra. Que el ángel de la muerte se pasó de largo, donde estaba la sangre de Cristo, Señor, donde estaba la señal de la sangre de Cristo. El ángel de la muerte se pasó de largo, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor Dios justo y verdadero, que nos ampares en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra,
todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.